señor, discúlpeme, por favor. No fue mi intención. Lo que pasa es que este triciclo no frena muy rápido. Ay, no te preocupes. Ay, fue más el susto que el golpe. Tranquila. De verdad lo siento. ¿Usted se siente bien? Sí, todo bien. Todo bien. Uy, no. Mire lo que hice. No se preocupe, yo le ayudo a recoger. Usted ni se agache. Está bien. A ver, venga. Vaya. Si todos chocaran tan amablemente, el mundo sería otro. Sería un arcoíris. Ay, señor. No se burle. Yo bastante tengo con andar recogiendo todas estas botellas todos los días. No me burlo. Es que hoy en día ya nadie se detiene a ayudar así como tú. Pues será porque no todo el mundo pasa atropellando gente. Aquí creo que la razón es porque yo soy un poquito torpe. Entonces creo que haríamos buena pareja. De torpes. Lo que pasa es que yo también venía distraído. En fin, mucho gusto. Mi nombre es Ricardo. Soy abogado. Sí. Mi nombre es Natalia y soy recicladora. Y bueno, hoy estoy atropellando abogados. Ay, discúlpame. Me tengo que ir. Me encantaría seguir platicando contigo, pero tengo una junta y llego tarde. Sí, no se preocupe. Yo no quiero que siga perdiendo el tiempo conmigo. Está bien. Ya váyase. Bueno, ten más cuidado con ese tanque. Adiós. No es un tanque, es un triciclo. Ay, qué torpes somos. Muy bien. ¿Qué es eso? Creo que se le olvidó un documento. ¿Cómo se llamaba? ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Se le olvidó esto! José, estoy cansado. ¿Te das cuenta la hora que es? Llevamos medio día aquí y a tu querido abogado no se le da la gana de llegar. Esto ya no me está gustando para nada. Cálmate, Fernando. Ricardo es serio. Si dijo que venía, pues viene. Tú mejor que nadie sabes, José, la información que tiene Ricardo. Los documentos que hay en ese sobre son confidenciales. Lo sé mejor que tú. Por eso le dije que los cuide con su vida. José, te recuerdo. Yo invertí una cantidad bastante fuerte aquí. Y si algo sale mal, tú respondes. Nadie se va a enterar. Ya relájate. Y cuidadito con estarme amenazando. Es la última vez que me tocas. Lisbeth, ven a mi oficina. En este momento quiero que estés aquí. Dígame, jefe, ¿qué se le ofrece? ¿En dónde carajo está Ricardo? Dijo que va a venir temprano y prácticamente es mediodía. No lo sé. Él no me dijo nada por la mañana. Se supone que eres la secretaria y no sabes dónde está el abogado de esta empresa. Se nota que estás haciendo muy bien tu trabajo, niña. Llámalo ahora mismo. Y dile que lo quiero aquí. Y sin excusas. Sí. Ahora mismo me encargo de localizarlo. Con permiso. Te voy a dar un consejo, José.
Deberías cambiar tu personal. Porque no resuelven tus problemas. Te están complicando. Yo no necesito tus consejos. Mejor cállate la boca. Contesta, Ricardo. Contesta. Aquí estoy, ya llegué. ¿Dónde estabas metido? Te estoy marcando durante todo el día y no me contestas. Ya lo sé, pero no sabes todo lo que me acaba de pasar en la calle. José está furioso. Está con Fernando, esperándote desde muy temprano. Bueno, aquí traigo todo lo que me pidieron. ¿Contenta? ¿Trajiste el sobre amarillo? El bendito sobre amarillo. Por supuesto que sí. Está más seguro. Peor que en caja fuerte. Más te vale. Bueno, chao. Ay. Uy, no. ¿Y ahora? ¿Por dónde se fue ese señor? Corrió muy rápido. ¿Qué es lo que tendrá este sobre? Se ve muy elegante. A ver. Ay, vamos a ver qué dice. Empacadora Badube. A esta empresa yo la conozco muy bien. Sé perfectamente en dónde está ubicada. Estos documentos deben ser muy importantes. Tengo que devolverlos, porque si no, el señor Ricardo se puede meter en problemas muy graves. Capaz ya hasta pierde su trabajo. Eso no lo podemos permitir. Además, Natalia, tú bien sabes, lo que no es tuyo se devuelve. Así que mejor nos vamos. Aunque con estas fachas, dudo mucho que me dejen pasar. No importa. Seguramente hay mujeres peor vestidas. Menos mal yo estoy tapadita. ¿En dónde está el bendito sobre amarillo? Sabías que tenías que cuidarlo con tu vida. Le juro que aquí estaba en el portafolio. No sé dónde está. ¿No sabes dónde está? ¿Lo perdiste? Eres un completo inútil. Mira, José, lo que pasa es que tuve un accidente en la mañana. Eso fue todo. Ya fue suficiente. Los dos, basta. Escucha muy bien, abogado. La información que había dentro del sobre es de suma importancia. Estos documentos son confidenciales y los perdiste, imbécil. Fernando, cállate. Déjame hablar con mi abogado. Que te deje hablar. No quieres que me meta, José. Tú sabes perfectamente lo que nos puede pasar a los dos si esa información sale a la luz. Cierra la boca. Aquí no. A ver. Sé que son documentos confidenciales. Movimientos de la empresa, cifras. Pero por esa misma razón, yo los estaba guardando como si fuera un tesoro. Confidencial es poco. Si esos documentos caen en manos equivocadas, no sabes en el riesgo que está la empresa. Y no solo la empresa. Nosotros también, José. En ese sobre habían nombres de personas muy importantes que por nada del mundo pueden salir a la luz, abogado. Fernando, te dije que te calles. Déjame arreglar esto a mí. ¿Qué está pasando aquí? Todo está en orden con la empresa, ¿no? Es suya, ¿no? ¿Sí? Por supuesto. Son negocios millonarios que prácticamente tú estás echando a perder. ¡No! ¡Eres un inepto! Yo no soy ningún inepto. Ya les dije que lo que sucedió fue un accidente. Eso fue todo.
dónde crees que vas? Esta es una empresa, no un basurero. Ah, sí, señorita, yo sé que esto no es un basurero. Solo vine a entregar este documento muy importante. ¿Importante tú? Mírate nada más. Las personas como tú siempre buscan un pretexto para colarse donde no deben. Así que lárgate por donde viniste. A ver, señorita. Yo creo que usted está muy estresada. Respire. Inhale y exhale. Mire, yo creo que usted no me entiende. Así que le voy a explicar. Pero, esta mañana yo... A mí no me importan tus cuentos baratos. Seguramente estás aquí para robar. ¿Es eso? ¿Robar yo? Ay, señorita, no sea tan atrevida. Si yo quisiera robar, hace rato lo hubiera hecho. Pero no. Es que a legua se te ve que eres una ladrona. Mire, ¿sabe qué? Yo no me voy a aguantar estas cosas. Así que yo voy a pasar y voy a entregar esto. ¿A dónde crees que vas? Te dije que no ingreses. Te lo dije. ¡Suélteme! ¡A mí no me agarre así! No te voy a soltar. Te lo advertí. Te lo dije. Muy bien. Como quiera, señorita. Vamos a ver. ¡Ay, nadie me coge del pelo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ey! ¡Cálmese, señorita! ¡Carajo! ¡Cálmese! ¡Cálmese! No, ¿Está bien, señorita? sí. Sí, estoy bien. A mí me está preguntando, no a ti, mugrosa. Yo no tuve la culpa. ¡Usted empezó! Es que venías a robar, eres una ladrona. Llévesela ya. ¡Estamos locos! ¡Suélteme! ¿Con permiso, señora? ¡Yo no sé nada! ¡Suélteme! Coge tus cosas y deja la credencial en recepción. ¡Estás despedido! José, por favor. No me puedes despedir así. Voy a buscar el documento. Esta es mi empresa. ¿Qué aparte de inepto eres sordo? José, ya es suficiente. Si quieres, despide a este imbécil. Pero eso no resuelve el problema. El sobre sigue por ahí perdido. Y si alguien lo encuentra y lo lee y entiende todo lo que dice ahí, se acaba todo para nosotros. Son cifras, contactos que nadie va a entender. Son papeles técnicos, Fernando. No, José, no te confíes y no subestimes a las personas. En ese sobre había información que ni tú mismo quisiera explicarla. Hey, espero que seas discreto con todo el acceso que tuviste en esta empresa. Ante todo, soy un profesional. No te preocupes. Es importante. Tengo que contestar. ¿Y tú qué haces parado ahí? ¡Lárgate de mi empresa! ¡Largo, largo! Está bien. Me iré. Pero antes de eso, te juro que voy a recuperar ese sobre. ¿Qué pasó? ¿Por qué traes el pelo como un nido de pájaros? ¿Y tu cara? No me hagas acuerdo. Acabo de pasar el peor coraje de mi vida. Una mugrosa ingresó así como sin nada. ¿Una mugrosa? ¿Pero cómo?
Es muy difícil entrar aquí. Eso le dije, pero no me hizo caso. Insistió que traía unos papeles importantes, que quería devolverlos. ¿Dijiste unos papeles? Lisbeth, ¿qué clase de papeles traía? Yo qué sé. Yo solo vi que traía un sobre de Manila color amarillo. Un sobre amarillo. Lisbeth, dime dónde se fue esa muchacha. Dímelo. Yo la saqué a patadas y el guardia se la llevó. ¡Ay, no puede ser! Ese sobre amarillo era mío. Se me perdió a mí. Esa muchacha lo vino a devolver. ¿Cómo que era tuyo? ¿De qué estás hablando? No me digas que José te... José me despidió por ese bendito sobre amarillo. Ahora tengo que recuperarlo. Y tú corriste a la persona que vino a devolverlos. Es que yo qué iba a saber. Yo la vi, ahí toda mugrienta. Parecía una callejera, una limosnera. Claro, solo la viste. Es lo único que haces, ver y juzgar, nada más. Y no pensaste en que ella traía documentos importantes. Perdóname, ya te estoy diciendo que no lo sabía. Está bien, me voy a ocupar de eso. Oye, espérate. ¿Y si mejor hablo con José y le digo que... Ni se te ocurra decir una sola palabra. Yo voy a recuperar esos documentos. Y lo voy a hacer antes de que hayan más escándalos. ¿Entendido? Y reza para que la encuentre. La próxima, no humilles hacia la gente. ¿Entendida? ¿Y a ti qué te pasó? ¿Por qué estás despeinada y con la ropa toda arrugada? Una vagabunda ingresó como loca y se lanzó encima de mí. Dime, ¿quién se atrevió a levantarte la mano para mandarla a sacar a patadas? Tranquilo, mi amor. Ya el guardia la sacó. Pero bueno, no vine a hablar sobre eso. Yo vine a preguntarte si es verdad que despediste a Ricardo. Sí, es verdad. Extravió unos papeles demasiado importantes. No podía dejarlo pasar por alto. Es mi hermano. ¿Cómo le puedes hacer eso? Lisbeth, con los negocios no se juega. Negocios son negocios. Para ti siempre han sido los negocios. ¿Y yo qué? ¿Acaso no te importo? ¿Acaso no te importa mi familia? No digas eso. Sabes muy bien el lugar que ocupas en mi vida. Pues no se nota. Mira, Lisbeth. Ya no puedo contratar. Ya está despedido y si lo hago es como que no hubiera hecho nada, como que no hubiera pasado nada. No digas eso, mi amor. Tú eres un buen jefe. Hazlo por mí. Anda, di que sí. Está bien. Lo voy a recontratar, pero cabe recalcar que lo hago solo por ti.
Gracias, mi amor. Natalia, Natalia. Hey, señor, ¿qué le pasa? Estoy buscando una mujer. Era fachosita, parecía recicladora. La del triciclo. Así es, tuve que sacarla porque se estaba peleando con la secretaria. ¿Se estaba peleando con la secretaria? Sí, y dígame, ¿a dónde se fue? Creo que se fue por allá. ¿Cree que se fue por allá? ¿Pero no vio si dobló la esquina o algo? No tengo idea. Bueno, muchas gracias por su ayuda. Para la próxima, fíjese de dónde la saca. Así me facilita mejor el trabajo. Yo podré ser pobre, pero tengo dignidad. No iba a permitir que esa grandulona me venga a pegar. Uy, no, no, no. Yo tenía que defenderme. Pero lo que más me sorprende es que todo ese problema sea por este sobre. ¿Por qué eres tan importante? A mí me está matando la curiosidad. Yo tengo que saber qué es lo que hay aquí. Yo sé que esto no es mío, pero yo lo quise entregar, lo quise devolver. Y no se pudo. Así que salados pescados. Ay, tú no hay una piedra. Eso, muy bien. Yo sé que la curiosidad mató al gato. Pero yo no soy gato, así que no me va a pasar nada. Ahora sí. Veamos qué dice. ¿Estados de cuenta? ¿Lista de clientes? Cuentas. ¿Cuentas importantes? A ver. Qué raro. Pero esas cuentas son del extranjero. Uy. Son grandes cantidades de dinero. 1, 2. No es posible. Una empacadora no podría manejar toda esta cantidad de dinero. Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué este sobre era tan confidencial. ¡Natalia! ¡Natalia! ¿Qué pasó? Ay, por fin te encontré. Ay, gracias a Dios. Llevo medio día detrás de este triciclo. ¿Pero por qué, señor? ¿Se siente bien? Sí, Natalia. Mira, vengo por el sobre amarillo. Un sobre amarillo con documentos. El que perdí en el accidente que tuvimos. Natalia, por favor, dime que lo tienes tú. No. Esa chica me dejó su olor. ¡Ay! Hija, pero ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Pero, ¿por qué estás así? ¿Y tu cabello? Ay, mi amor, ¿pero qué te sucedió? Ay, mamá. Tuve un día terrible. Terrible. Pero cuéntame, amor, ¿qué sucedió? Sucede que José despidió a Ricardo. Ay, no. No. No puede ser. Mi Ricardo. ¿Despedido? No puede ser. Él no puede estar desempleado como un cualquiera. Eso sería una vergüenza para la familia. No, qué horror. Ay, no, qué horror. Tranquila. No te estreses.
Ya hice que lo recontratara José a Ricardo. ¿Qué hiciste qué? A ver, hija, explícame. ¿Cómo hiciste que recontrataran a tu hermano? ¿Desde cuándo un jefe le hace caso a una simple secretaria? Desde que le enseñé a no decirme nunca que no. A ver, explícame bien clarito eso. Mamá, es que no te he contado. Pero yo llevo meses teniendo una relación sentimental con José. Con mi jefe. Mi hija, Lisbeth, con el hombre más rico de esa empresa. Sabía que te ibas a alegrar. Porque tú siempre me enseñaste a conseguir lo que yo quiero. Así es, mi reina. Una mujer inteligente, bella, refinada, no puede dejar pasar oportunidades. Sí, mamá. Es por eso que conseguí que lo recontraten a Ricardo. Ay, mi amor. Me siento muy orgullosa por ti. Sabía que ibas a escuchar mis consejos, que tú ibas a apuntar muy, pero muy alto. Así es. Y a ese hombre nunca lo voy a soltar. Lo voy a tener comiendo de mis manos. Natalia, contéstame. ¿Tienes el sobre amarillo, sí o no? Sí, digo, no. O sea, sí lo tenía, pero ya no lo tengo. Yo lo encontré. Estaba debajo de mi triciclo. Y yo fui a esa empresa para irla a devolver. Pero como me sacaron a las greñas y con el trajín aquí en los cartones, se me perdió. Y ya no lo encuentro. ¿Lo perdiste? Ay, no puede ser. Con esos documentos era la única forma que tenía para arreglar todo. Sin ellos, no me queda absolutamente nada. ¿Eran tan importantes esos documentos? Así es. Sucede que yo me encargo de la parte jurídica de la empresa. Me encargo de todo el aspecto legal. Eso quiere decir que usted estaba en contacto con los dueños. Sí, trabajaba directamente para ellos. Por recomendación de mi hermana, la secretaria, la que te corrió. ¿Su hermana es esa defeciosa? Ay, no. Vaya familia. La una me jala el pelo y el otro me persigue como loco. Mira, Natalia, te pido una disculpa por ella, pero la verdad no somos iguales. ¡Ay! Un año cuidando esos benditos papeles como si fueran mi vida. Y por un error, ahora todo el mundo me llama irresponsable. Pero no fue su culpa. A cualquiera le puede pasar un accidente. Ojalá todo el mundo lo viera así. Pero en fin. Lo que pasa es que se lo expliqué a mi jefe. Pero no hubo caso. Me mandó botando del trabajo como un perro. Pero en algo tiene razón. Perdí unos documentos muy importantes, confidenciales para la empresa. Tranquilo, Ricardo. Ya verá que la vida le va a devolver todo lo bueno que ha hecho. Dios es justo con las personas buenas. Ojalá fuera así tan fácil, Natalia. Pero qué bonita manera de pensar. En fin, te agradezco mucho.
al menos por haberme escuchado. Eres la única persona que me ha tratado muy bien en este día tan horrible. ¡Au! Suavito, mamá. Es que estoy un poco nerviosa, sigo alterada. ¿Sabes qué es lo mejor tú? Es que todavía, Lisbeth, no entiendo. No entiendo cómo tu hermano se dejó despedir. Así, como si fuera un empleado inútil. Ya, mamá. Por favor, relájate un poco. Ya te dije que José va a recontratar a Ricardo. Hija, ¿no te das cuenta? Ricardo quedó mal ante José, que es su jefe, y ante el socio. Realmente es una vergüenza. Pero me va a escuchar. En cuanto cruce esa puerta, lo voy a regañar. Perder unos documentos. Ay, qué vergüenza, hija, qué vergüenza. Mamá, relájate. Mira, Ricardo ya tuvo suficiente por hoy, como para que tú todavía lo regañes. Hija, ahora que tú tienes a tu jefe comiendo de tu mano, tenemos que ser más cuidadosas que nunca. Tienes razón. Bueno, voy a llamarlo a mi hermanito. No he sabido nada durante muchas horas desde que salió de la empresa. ¿Sabes qué es lo peor? Que ni siquiera me gustaba ese trabajo. ¿No le gustaba? ¿Mm? Pero como lo defendió hace rato, pareciera que su trabajo era todo para usted. Sí, o sea, era mi trabajo. Pero ahí adentro pasaban muchas cosas que no me gustaban. Cosas que no me dejaban dormir tranquilo. ¿Muchas cosas? A ver, cuéntame, ¿cómo qué cosas? Discúlpeme, a veces soy un poco curiosa. No te preocupes. Mira, lo que sucede es lo siguiente. Tengo la leve sospecha de que José, mi jefe, está desviando dinero de la empresa. ¿Desviando dinero? ¿Y usted cómo sabe eso? Porque tenía esa información. Estaba dentro del sobre amarillo que estaba cuidando. Por esa razón, José casi se vuelve loco. Pero no era por el negocio en sí. Era porque tenía miedo de que cayera en manos equivocadas. Sí, justamente así. Mira, yo como abogado no quiero terminar tapando la corrupción de nadie. ¿Me entiendes? ¿Y por qué no lo denunció antes, si tanto le pesaba la conciencia? Porque no tenía pruebas. Mira, en definitiva iba a ser mi palabra contra la de José. Pero mi palabra no vale nada y José tiene mucho poder. Entonces, esos papeles eran la única prueba física que usted tenía para desenmascararlos. Exacto. Pero ahora no tengo nada. En fin. Aunque ahora me da miedo. Tengo mucho miedo de lo que pueda salir a la luz si esos papeles se descubren. En fin. Ya no me importa. Al fin y al cabo iba a salir de ese trabajo. O sea, usted iba a renunciar. Así es. Prácticamente José me ayudó. Me ayudó a saltar del barco que se iba a hundir. Pues entonces, usted debe estar tranquilo. Fue mejor que lo hayan despedido. José le hizo un favor sin querer. Sí. Visto así, suena hasta gracioso. Pero en definitiva es así. A veces es mejor
perder algo que uno cree que es imprescindible para poder ganar. Así es, pero perderlo todo de un día para otro, eso sí que asusta. No se preocupe, Ricardo. Ya verá que las cosas se van a solucionar. A usted le van a venir muchas cosas buenas. Muchas gracias, Natalia. De verdad no sé cómo agradecértelo. Sin conocerme, me has devuelto la calma. No sea tan exagerado, señor. Cualquiera lo hubiera hecho. Una persona con 2 orejas lo hubiera escuchado igual. Permiso. ¿Ya? ¿Estás de buen genio? Fernando, no molestes. No estoy para malas noticias. Relájate, José. No traje malas noticias. Al contrario. Revisa. Voy a tomar un whisky. Te sirvo uno. ¿Y? Estos números están perfectos. Prácticamente vamos a ser el sinónimo de una empresa honesta. Yo mismo lo hice. Porque en tu gente no se puede confiar. Oye, José, cambiando de tema. ¿Qué hay sobre ella? ¿Tú crees que esté sospechando alguna cosa? ¿Ella? Ella sigue viajando por medio mundo sin preocuparse de nada. ¿Y qué pasa, José? Si decide regresar, si se aparece aquí y empieza a hacer preguntas de más. Eso no nos conviene. Pues no lo va a hacer. Ella no es un problema. Mientras le llegue su dinero mensualmente, no tenemos de nada que preocuparnos. ¿No te confíes, José? Las mujeres con dinero se vuelven más listas, aparentemente. Pues ella no. Ella heredó una fortuna sin mover un solo dedo. Ni siquiera sabe de dónde salió todo esto. Si tú lo dices, tú la conoces mejor que nadie. ¿Sabes qué? Mejor brindemos porque todo está saliendo como lo planeamos desde el principio. Casi todo no, José. Aún me preocupa que el sobre esté perdido. Me tiene intranquilo, la verdad. Relájate, Fernando. Ese sobre está tirado en la calle. Nadie va a entender lo que significa. A mí me preocupa, José, que la persona que lo encuentre lo lleve al lugar equivocado. La única persona que entendía qué significan esos números es Ricardo. Y a él no le conviene hablar. Ojalá tengas razón. Ojalá y ese tipo se quede con la boca callada. Porque no nos conviene que hable. Fernando, el sobre se le cayó en la calle. Debe andar por algún basurero. Está bien. Me voy a olvidar de eso. Brindemos. Por nosotros y por todo el dinero que vamos a tener. Pero hay una cosa, Fernando. Las cosas que pasen aquí no salen de estas 4 paredes. ¿Entendiste? Me extraña que me digas eso, José. Llevamos años haciendo negocios. Llevo años guardando tus secretos.
uno más. No me pesa. ¿Sabes? Nunca pensé llevarme tan bien con una mujer como tú. ¿Una mujer como yo? ¿A qué se refiere con eso? Nada malo, tranquila, Natalia. Me refiero a que eres una mujer honesta, directa, sin máscaras. Ah, bueno. Así se escucha bien. Yo pensé que ya se le habían subido los humitos. No, nada de humos. Aprendí de ti en 1 hora antes que de esa gente en muchos años. Así es la vida, señor Ricardo. A veces encontramos a las personas perfectas en el momento indicado. En el momento indicado. Me gusta lo que dices. Suena a que estábamos destinados a encontrarnos. Ay, qué bonitas cosas dice Ricardo. Mira, te voy a dejar mi tarjeta. Por si requieres cualquier asesoría legal, ahí tienes mis datos. Pero, ¿por qué una recicladora tendría que tener el número de un abogado? Bueno, puede ser que con ese tanque atropelles a alguien más adelante y necesites mis servicios legales. Ya le dije que esto no es un tanque, es un triciclo. Y bueno, tiene razón. Me lo voy a hacer quedar. Cuídese mucho, por favor. La ciudad está llena de personas sin corazón. Tienes razón. Pero conociéndote, aún me queda la esperanza de encontrar gente buena. Empezando por ti. Cuídese mucho, Ricardo. Que le vaya muy bien. Que Dios lo bendiga. Igualmente tú, Natalia. Cuídate mucho. Tengo la sensación de que no será la última vez que nos veamos. Adiós. Chao. Hasta que te dignas en aparecer. ¿Sabes cuántas horas tu hermana y yo te hemos estado esperando, angustiadas? Mamá, necesitaba caminar. No he tenido un buen día, por favor. Claro que no has tenido un buen día. Permitiste que te despidieran por perder unos documentos. Quedaste mal ante el jefe. Ante todos. Mamá, ¡Por Dios, qué vergüenza! por favor. Ya me lo dijeron como 1000 veces en la oficina. No necesito que tú me lo repitas. Pues agradece que por suerte pude hablar con José. ¿Tú desde cuándo hablas con mi jefe? Desde que él es mi novio. Así que ya estás contratado otra vez. ¿Qué dijiste? Tú, novia de José. Esto es ridículo. No puedes hacer eso, Lisbeth. ¿Por qué? ¿Cómo cabe en la cabeza meterte con ese hombre? Pues cabe en la cabeza de una mujer inteligente. José tiene dinero, tiene posición. Tu hermana supo escoger muy bien. Mamá, por favor, tú no conoces a José. Hermana, José no es lo que aparenta ser. Créanme, por favor. Ricardo, no seas dramático. Más bien, agradece que José te dio otra oportunidad y te devolvió el trabajo. Pues no pienso agradecer nada. Es más,
No quiero ese trabajo. No pienso volver a esa oficina. Ricardo, mi amor, no seas terco. Hijo, piensa en tu futuro. Con José vas a ganar mucho dinero. Mamá, no todo es dinero en la vida. Prefiero dormir tranquilo y con un trabajo digno antes que tener dinero sucio de esa oficina. Ricardo, amor, escucha. El dinero es muy importante. Quítate ese pensamiento de la mente. La gente mediocre, la gente que no aspira a nada, tiene ese pensamiento. Puras tonterías. A ver, mamá. Prefiero tener ese pensamiento mediocre antes que vender mi propia dignidad. ¿Me entiendes? ¿Acaso me dices que yo me vendo? ¿Mm? Porque eso es lo que entendí. Mucho cuidado, Ricardo. Recuerda todo lo que yo he hecho por ti. Lo único que digo es que yo no voy a vivir como ustedes quieren. Y si eso te duele, mamá, pues qué pena. Malagradecido. Te crees mejor que nosotras, ¿verdad? Muchas gracias, mamá. Con esto acabas de confirmar el por qué me tengo que largar de esta casa. No, no te vayas. Hablemos con calma. No hay nada de qué hablar, Lisbeth. Quédate con tu José y con su dinero sucio. Yo me largo de aquí. Malagradecido. Ay, no puede ser. Le mentí. Le dije que no tenía el sobre cuando yo sí lo tenía. Es que a mí me dio mucho miedo. Bueno, no miedo. Creo que más fue desconfianza. Diosito, perdóname por mentir. Yo no quería, de verdad que no quería. Solo fue una mentirita piadosa nada más. ¿Sabes? ¿Sabes, Diosito? Yo creo que Ricardo es una buena persona. No sé, pero yo lo noté honesto, sincero. Aquí en la calle uno se aprende a conocer a las personas, a simple vista. Y él se ve que es diferente. Él no es como la flacuchenta de su hermana. Bueno, ya. El hecho es que yo siento que él sí me puede ayudar. Mira, con todo lo que yo vi en esos documentos, Ricardo, por ser abogado, me va a ayudar demasiado. Yo tengo que ir a verlo. Tengo que devolverle esos documentos y pedirle disculpas. Yo no quise mentirle. Estoy segura que él me va a entender. Ricardo Montalbán, abogado. Y aquí está su dirección. Esta es una señal, ¿verdad? Tengo que ir a devolver esos documentos. Pero en este triciclo no creo que avance a llegar. Mejor lo voy a dejar recomendando. Y me voy en bus o caminando. Bueno, ahí como pueda. Vamos a dejar recomendando donde la vecina.
¿Ricardo? ¿Es usted? Natalia, ¿qué haces aquí? ¿Qué le pasó? ¿Por qué está ahí sentado afuera de su casa? Me peleé con mi familia. ¿Puedes creer que mi propia madre me cacheteó? Todo por no pensar como ella. ¿Y qué fue eso tan grave que le dijo para que su mamá reaccionara de esa manera? Pues algo muy simple. Que no volvería a trabajar con José por nada del mundo. Y mucho menos vender mi conciencia por dinero. Y eso no les gustó nadita. ¿Y eso está mal? A ver, no entiendo. Mantener la dignidad de uno no debería costarle un golpe a nadie. Pues así debería ser. Pero ya ves, a ella solo les importa el maldito dinero. Qué feo que se siente, ¿no? Tener familia y aún así sentirse solo. Usted no sabe, pero yo daría lo que fuera por tener una familia. Pues no te pierdes de nada bueno. A la final, una mujer está solo antes que mal acompañado. Y eso yo lo aprendí a la mala. Ay, Ricardo, no diga esas cosas. Ante todo es su familia. Aunque a veces sí es verdad. El dinero puede que cambie a las personas. Natalia, es que tú no las conoces. Mira, mi hermana se acaba de enredar con José. Y mi propia madre felicitando el asunto. ¿Qué te parece? ¿Su hermana está con José? ¿Con el dueño de esa empresa? Lo siento mucho, pero usted sí que tiene una familia muy rara. Sí, tiene razón. Por eso mismo se los dije. Yo no pienso pertenecer a ese mundo. Y mucho menos hacer negocios con ese hombre. Ricardo, yo creo que lo puedo ayudar. No tengo el dinero, pero tengo algo que usted sí necesita. ¿A qué te refieres, Natalia? Mire, usted es abogado, ¿verdad? Ajá. Usted me puede ayudar a recuperar todo lo que a mí me robaron. Natalia, no te estoy entendiendo. A ver, ¿qué te robaron? Ricardo, a mí me da mucha vergüenza. Y discúlpeme, pero yo no he sido lo suficientemente sincera con usted. El sobre que usted estaba buscando. ¿Ah? Aléjate de mi hijo. Muerta de hambre. ¿Qué estás buscando de él? Seguramente su dinero. Mamá, tranquilízate y no la llames así. Natalia es mi amiga. Y ella no vino a buscar dinero, vino a ayudarme. ¿Cómo es posible que tú seas amigo de esta muerta de hambre? Mírala cómo está. Mírala cómo huele. Huele a calle. Ay, por Dios, hijo. ¿En qué mundo eso es posible? A ver, señora. Yo no merezco que usted me trate de esa forma. A mí me habla con respeto. Además, mi nombre es Natalia. No me importa cómo te llames. Una mujer como tú no está a la altura de mi familia. Mamá, si hablamos de altura, la altura se mide por el tamaño de su corazón. Y Natalia lo tiene de sobra, así de grande. No me contradigas delante de esta muerta de hambre. ¡Mírala! Ni siquiera zapatos decentes trae. Señora, los zapatos se desgastan cuando uno trabaja honradamente. Pero usted, ¿qué va a saber de trabajar? ¿Trabajar? ¿Le llamas trabajo? ¿Estás recogiendo basura? Por favor, niñita, ubícate. ¡Ya, basta, mamá! No te voy a permitir que sigas maltratando y humillando a la única persona que me trató bien el día de hoy. ¿La defiendes? ¿Defiendes a esta mugrosa?
Por favor, hijo. Gente como esta solo causa problemas. A ver, mamá, la que causa problemas eres tú. Además, señora, para su información, yo voy a contratar los servicios de abogado de Ricardo. Él me va a ayudar a mí. ¿Tú vas a contratar los servicios de mi hijo? Si no tienes ni para comer. Por favor, no me hagas reír. Pues ríase todo lo que quiera. El que ríe al último, ríe mejor. Lárgate de aquí. Lárgate de mi casa y lárgate de la vida de mi hijo. Porque si no lo haces, voy a llamar a la policía. Ya, basta, mamá. Suficiente. Si ella se va, también me voy yo. ¿Mm? Ya nada me ata aquí. Vamos, Natalia. Ricardo, no puedo respirar. ¿Qué pasa? Me duele el pecho. ¿Qué pasa, No mamá? puedo respirar, hijo. ¡Ey! Siento que me caigo. Tranquila. Respira. Natalia, ¿qué hago? Mi mamá. Tranquilo, Ricardo. Atienda a su madre. No se preocupe por mí. Pero, Natalia, ¿y lo que me ibas a decir? ¿Qué pasó? Ya otro día se lo cuento mejor. Nos vemos. ¡Natalia, no te vayas así! Ay, hijo, ayúdame. No puedo respirar. Tranquila, mamá. Vamos. Pasemos a la casa. Pásenme. Tranquila, respira. Todo está bien. Vamos. Ay, sí. Toma asiento. Ya. Relájate. Respira. Tranquila. Sí, ya me siento mejor. Solo tenía que sentarme. Ay, Ricardo, estos corajes que me haces dar, un día de estos me van a matar. Ay, Mamá, tranquilízate, por favor. ¿Quieres que te traiga agua? ¿Algo? no, hijo. Lo único que yo quiero es que tú entres en razón. Eso me va a curar mejor que cualquier medicina. Mamá, por favor. Acabamos de pelear. Yo ya no quiero seguir discutiendo contigo, ¿sí? A ver, Ricardo, no estamos peleando. Simplemente te hablo con la verdad. Recuerda que tenemos deudas. Mamá, ya sé que tenemos deudas, pero no te preocupes. Voy a encontrar otro trabajo. Uno con el que sí pueda dormir tranquilo. Hijo, ¿otro trabajo? ¿Dónde? ¿Dónde te van a pagar? ¿Cómo estás ganando con José? Él te paga el triple que en cualquier otro lugar. Ya lo sé. Pero no te preocupes, voy a encontrar algo, mamá. Además, ese trabajo no me gusta. Viene de dinero que está inmiscuido en cosas sucias. Por favor, entiéndelo. Ricardo, cosas. Todos los jefes tienen sus secretos. Tú simplemente trabaja y cobra el sueldo como todos los demás. A ver, mamá. ¿Y si esos secretos son delitos? ¿Qué hago? ¿Me callo y soy cómplice de él o qué? Por favor, Ricardo, no exageres. Como te dije, tú limítate a trabajar y cobrar tu sueldo. Mamá, por favor, es justamente lo que no quiero hacer. Por eso me alejé de ese trabajo.
Mamá, tienes que entender algo. Yo no soy como los demás. Yo no soy corrupto. Y mucho menos quiero terminar encubriendo a ese hombre. Hijo, mira, tú no estás en posición de juzgar a nadie, no te hagas el digno. Además, ¿qué quieres? ¿Trabajar para pobres? Los pobres no pagan bien. Además, muchos de ellos son mal agradecidos. Mamá, ¿y si un buen caso lo cambia todo? No todos los pobres son causa perdida. Algo tiene que haber por ahí. Hijo, lo dices por esa muchacha, ¿verdad? Te llenó la cabeza de pajaritos. Por favor, hijo, no seas iluso. No, mamá, no. No lo hago por ella. Lo hago porque creo en lo que estudié. Creo en la justicia. Y creo en hacer las cosas bien. Hijo, muchas veces hacer las cosas bien no pagan las deudas. Por favor, hijo, habla con José, pídele disculpas y toma de nuevo tu lugar. No, mamá, no. No quiero ir arrastrándome por José, de nuevo por trabajo. Mamá, métetelo en la cabeza, no quiero hacer eso. Hijo, Ricardo, piensa todo esto con cabeza fría. Por favor, hazlo por mí. Te lo ruego. Deja de un lado ese orgullo tonto que tienes. Está bien, mamá. Mira, yo no puedo tomar una decisión ahorita. Déjame pensarlo. Dame unos días y te daré una respuesta. Muy bien, tómate ese tiempo. No lo hagas por mí. Mejor dicho, hazlo por ti. Por tu futuro. Aún me siento un poquito delicada. Me voy a recostar. Piénsalo, ¿sí? Está bien. Hola, mi amor. ¿Qué tal dormiste? Yo casi no pude dormir pensando en lo nuestro. Lisbeth, ¿qué pasa? Estoy ocupado. Tengo demasiadas cosas en la cabeza esta mañana. ¿Pasa? Que ya llevamos meses ocultando nuestra relación. Y ya me cansé, José. Es discreción. No es necesario que sepan aquí en la empresa de lo nuestro. Mi amor. Mira, quiero que formalicemos nuestra relación. Que todos se enteren que no solamente soy tu secretaria, sino que también soy tu novia. Y lo haremos, Lisbeth. Pero ahora tengo algunos negocios delicados que tengo que resolver. ¿Tan terribles que se enteren que estás conmigo? ¿Acaso te avergüenzas de mí? Claro que no. Solo que primero tengo que cerrar mis negocios. José, no quiero ser la simple secretaria que te trae siempre el café, te agenda las citas o te firma contratos. Yo creo que merezco un puesto de verdad. Confía en mí. Cuando tenga el dinero, nos preocupamos por lo otro. Está bien, voy a confiar en ti. Pero una cosa sí te digo.
Hasta la mujer más enamorada se cansa de esperar. Escúchame, Lisbeth. Cuando cierre los negocios, le grito al mundo que eres mía. ¿Feliz? Está bien. José, necesito... Perdón por interrumpir, pero necesito conversar contigo urgente. Estamos ocupados. ¿Acaso no puedes esperar 5 minutos? José, por favor, saca a tu secretaria de aquí. Necesito hablar contigo. Lisbeth, déjanos hablar con Fernando. Vamos a hablar de negocios. Siempre es lo mismo. Pensé que ya me dejarías de tratar como una empleada. Te estoy diciendo que te retires. Son cosas de socios. Está bien. Me voy. Pero luego seguimos hablando de lo nuestro. Está bien. Luego hablamos. Regresa a tu puesto de trabajo. Lisbeth, que nadie, absolutamente nadie, ingrese a esta oficina. Ayer me faltó coraje para poder decirle la verdad a Ricardo. Pero hoy va a ser diferente. Hoy sí le voy a decir todo lo que él debe saber. Le voy a confesar toda la verdad. Le voy a decir que yo sí tenía el sobre. Aunque creo que me puede regañar un poco. Pero eso no importa. Decir la verdad es lo primero. ¿Otra vez tú? ¿Acaso no te quedó claro que no te quería ver cerca de mi casa ni de mi familia? Tú no eres bienvenida. Señora, qué pena incomodarle con mi presencia. Pero yo vine a buscar a Ricardo. Necesito decirle algo importante. Mi hijo Ricardo no está. Y así él esté adentro en la casa, no le voy a permitir que pierda el tiempo contigo. Mire, señora, yo no le estoy faltando el respeto. Únicamente vine a ver a su hijo. Necesito entregarle estos documentos. Lo único que tú vas a hacer es largarte de aquí y dejar de buscar a mi hijo. Métete algo bien aquí en esta cabecita. Si mi hijo te ayuda, no es porque le intereses. No, es porque te tiene lástima. ¿Lástima? Eso no lo creo, señora. Su hijo es un hombre bueno. Claro que sí. Mi hijo tiene un alma muy noble. Se compadece de la gente pobre. Además, tú no significas nada para él. No se equivoque, señora. Yo en ningún momento he dicho que su hijo y yo tenemos algo. Únicamente vine a devolverle estos documentos, nada más. Documentos que seguramente tú mismo se los robaste para luego venir con esa excusa aquí a buscarlo. No, señora. No se equivoque. Yo no soy ninguna ladrona. En mi vida he tomado algo que no sea mío. Ay, niña, la gente como tú siempre dice eso. Siempre busca las justificaciones para sus actos. Además, no te hagas ilusiones con mi Ricardo. Él tiene novia, está comprometido y muy pronto se va a casar.
¿Ricardo tiene novia? ¿Se va a casar? Él nunca me contó nada de eso. ¿Y por qué te lo va a contar? Esa es su vida. Una muchachita como tú solo arruinaría su compromiso. Está bien, señora. Yo no voy a volver a molestar a su hijo. Se lo aseguro. Por supuesto que no lo vas a hacer. Yo me voy a asegurar de eso. Personalmente. Señora Marilyn, ¿cuál es el problema? Señor oficial, esta es la muchacha que me robó. Así que llévensela. No, no, no. Eso no es cierto. Ella está mintiendo. Cálmese, señorita. Podrá hacer sus declaraciones en la delegación. ¡Vamos! Por favor, no. Señor oficial, no. ¡Vamos! Yo no hice nada. Fue tan sencillo. ¿Cómo que no la encontraste? ¿En dónde se pudo haber metido esa mujer? No tengo la más mínima idea. Te estoy diciendo que no aparece. Yo sé perfectamente que si esa mujer llega a asomar, todo nuestro plan se viene abajo. No sé si descubrió algo y se está escondiendo a propósito. No lo sé, pero no aparece. Si te mando a hacer algo, quiero que lo hagas bien hecho. No quiero que esa mujer se ande escondiendo ni que se desaparezca del mundo. Encuéntrala. Escúchame bien. Te recuerdo que somos socios. No eres mi jefe. Y voy a mover mis contactos. Voy a contratar gente si es necesario. Pero esa mujer tiene que aparecer. Por nuestro bien, tiene que aparecer. Recuerda que nadie debe de saber que esa mujer existe. Y mucho menos que la vinculen conmigo. Porque nos va a traer José, ¿quién es esa mujer que tanto buscas? Y que nadie debe conocer. Mamá, ¿puedo pasar? Sí, hijo. Adelante. Toma. Aquí están tus medicinas. La una es para el corazón y la otra para la presión. Tómatelas con calma. Gracias. ¿Sí ves? ¿Sí ves, Ricardo? Los corajes que tú me haces dar. Un día de estos me van a matar. ¿Viste cómo me puse ayer? Ya lo sé, mamá. Pero tranquila. Todo va a estar bien. Voy a salir. Tengo unos asuntos personales que atender. Al rato te veo. ¿A dónde te vas? ¿Qué asuntos? Seguramente vas a ir a buscar a esa vagabunda, ¿verdad? No la llames así. Ella se llama Natalia y vale más que mucha gente que se cree importante. La defiendes con tanta pasión. ¿Qué te traes con esa muerta de hambre? Esa muerta de hambre, como tú la llamas, me escuchó cuando todo el mundo me dio la espalda. Claro que te va a escuchar. Por supuesto. Porque vio que puede sacar provecho de ti. Gente como ella
no hace nada gratis. No. Estás equivocada, mamá. Ella jamás me pidió nada. Al contrario, ella fue quien me quiso ayudar. ¿Estás enamorado de ella, Ricardo? Contéstame. ¿Estás enamorado de esa mujer? Mamá, ¿qué dices? Yo no tengo por qué darte explicaciones de a quién veo o a quién no. Un simple no era muy sencillo de responder. Pero tu silencio dijo más que 1000 palabras. A ver, mamá. Yo no te voy a pedir permiso para salir con quien yo quiera. ¿Me entiendes? Es más, en este momento me voy. ¡Ricardo! ¿Le das la espalda a tu madre por una vagabunda? Ya te estoy diciendo que no le estoy dando la espalda a nadie. Lo único que no soporto ver es como en esta casa se pisotea a la gente pobre. Ricardo, esa mujer no es para ti. No te conviene. Sácatelo de la cabeza. Tú no tienes por qué decirme nada. No tengo por qué pedirte permiso de a quién veo y a quién no. Y sí, me voy a ver con ella. Por cierto, tómate tus medicinas. Ya veo que te hacen falta. ¡Ricardo! ¡Ricardo! Búscala. Búscala cuanto tú quieras. Pero no te va a ser fácil encontrarla. Yo mismo me encargué de apartarla del camino. José, te recomiendo que los problemas de trabajo que tengas con tu secretaria los arregles de una vez por todas. De lo importante me encargo yo. Permiso. ¿Me vas a responder lo que pregunté? ¿Sí o no? Son cosas de negocios. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Las veces que sean necesarias. Pero que me digas la verdad. Yo no nací ayer, José. Esto no es de tu incumbencia. Hay cosas que tú no tienes por qué saber. ¿Qué no es de mi incumbencia? Soy tu pareja. Bueno, eso creo. Tú eres mi secretaria. Dentro de estas 4 paredes, eso es lo que tú eres. Vaya. Secretaria de día y secreto de noche. Qué bonito. No pongas las cosas así de feo. Cuando estás conmigo siempre te trato bien. Me estás faltando el respeto. José, te voy a dejar claras las cosas. Yo no pienso ser la otra de nadie. Yo quiero mi lugar. Tu lugar. Tu lugar te lo ganas. Y el respeto también te lo ganas. No haciéndome escenas de celos por una conversación. José, yo no soy un objeto que tú acomodas a tu conveniencia. Mira, no son celos. No son celos. Yo escuché que hablabas de otra mujer. ¿Qué quieres que piense? Que me entiendas. Que confíes en mí. Que guardes tu lugar como lo has venido haciendo hasta ahora. Escúchame bien. Si quieres seguir disfrutando de mi dinero, de mis regalos y de los lujos que te doy, cállate. ¿Tu dinero? ¿Acaso piensas que soy una interesada? Lisbeth, si sabes lo que te conviene, cierra la boca y no te metas donde nadie te está llamando. Nunca imaginé que me ibas a tratar de esta manera, cuando yo lo he dado todo por ti.
Entonces guarda tu lugar. Y no preguntes de más. Porque hay cosas que tú no tienes por qué saberlas. Sale de mi oficina. Quedamos en vernos el día de hoy. Y Natalia no aparece. Llevo horas caminando por estas calles y no la encuentro. ¿Qué pasaría con ella? Esto es muy raro. Natalia no es de las que faltan a su palabra, eso estoy seguro. ¿Qué podría suceder? ¿Y si le pasó algo? ¿Y si se arrepintió por cómo la trató mi madre? No puede ser. Solo son pensamientos míos. Esto es muy raro. Natalia dijo que tenía algo para mí. ¿Pero qué era? ¿Y si nunca se deshizo del sobre? No puede ser. Si ella todavía tiene ese sobre y está corriendo peligro. Y ni siquiera lo sabe, es lo peor. Estoy seguro que José movería cielo y tierra por esos papeles. Y si es así, ella está corriendo grave peligro. No. Tengo que encontrarla. Tengo que encontrarla como dé lugar. Porque si José la encuentra, no sé de lo que sería capaz de hacer. Tengo que encontrarla primero. Y no solo por el sobre. También por lo que siento por ella. Tengo que decírselo. Bueno, voy a regresar a casa. Tal vez ella está por allí. Me está buscando y no lo sé. Tengo que ir para allá. Hija, ¿qué haces tan temprano en casa? ¿Qué haces con eso otra vez? Esto es lo único que me calma después de tanto coraje que me hace dar tu hermano. Ya te he dicho que no me gusta su olor. Bueno, y dime, ¿qué te trae aquí a la casa tan temprano? Deberías estar en la oficina. Ya no quise estar allá. José me trató como a una cualquiera. Lo escuché hablar de una mujer y yo le reclamé. ¿Y sabes lo que me dijo? Que me quede callada. Que haga lo que me convenga. A ver, hija, tranquilízate. Respira profundo. Escúchame. Los celos, hija, siempre alejan a los hombres. Mamá, ¿cómo no voy a estar celosa? Él habló de otra mujer. Seguramente es su amante y la tiene escondida. Por favor, hija, no hagas escenitas. José tiene suficiente dinero como para mantenerlas a las dos. Pues yo no pienso ser la otra de nadie. Eso jamás lo voy a permitir. Al menos, hija, tú pusiste los ojos en alguien que tiene fortuna. No como tu hermano, que se fue a fijar en una muerta de hambre, en una vagabunda. Ay, mamá, Ricardo es un caso perdido. ¿Cómo se le ocurre andar con una chica de la calle? Pero ¿sabes qué?
Yo ya tomé las respectivas medidas. No la vamos a tener merodeando por aquí. ¿Qué hiciste? Cuéntame. Pues la acusé de robo y la mandé a la cárcel. En estos momentos, esa muerta de hambre tiene que estar en su celda. ¿Qué acabas de decir, mamá? Metiste a la cárcel a Natalia. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Ricardo, hijo, lo hice por ti, por tu bien. Esa clase de gente siempre trae problemas. ¿Por mí? Mamá, la acusaste de un robo que no cometió. Ricardo, por favor. Tanto drama. Culpable o no, ella está en la cárcel y ya no va a molestar más tu vida. Algún día, hijo, me lo vas a agradecer. ¿Agradecer? ¿Agradecerte qué? ¿Que le hayas hecho daño a la única persona que se portó bondadosa conmigo? ¿Eso? Ricardo, cálmate. Mamá solo te está protegiendo de esa vagabunda. ¡Silencio! Lisbeth, cállate la boca. Ahora lo veo muy claro. Ambas son tal para cual. Son iguales. Me voy. Voy a arreglar toda esta situación. Ricardo está loco, mamá. Está loco. ¿Te das cuenta, Lisbeth? ¿Te das cuenta? Se enfrenta a nosotros. Por esa vagabunda. Por esa muerta de hambre. Lo tiene embobado. Ay. Natalia. Yo no fui. Ricardo, yo no fui. Se lo juro. Yo no le robé nada a su mamá. Tranquila, tranquila, yo te creo. Sí, no pasa nada. ¿Me cree? ¿De verdad? Claro que sí. Yo pensé que nadie lo haría. No, Natalia, yo te creo. Es más, por eso mismo pagué tu fianza. Y además de eso, quería pedirte perdón por todo lo que mi mamá hizo contigo. Perdóname. Tranquilo, Ricardo. No es su culpa. Su mamá fue la que tomó esa decisión. Así que no se preocupe. Yo lo sé, pero yo soy parte de esa familia. Ya está, Ricardo. No tiene por qué sentirse mal. Gracias a usted, mire, ahora estoy libre. Eso es lo que importa, ¿no? Sí. Ricardo, yo creo que lo mejor será alejarnos. No está bien que estemos juntos. O bueno, que... Ya me enteré que usted se va a casar. Y yo no quiero molestarlo. ¿Qué? Natalia, ¿de qué hablas? ¿De qué boda estás hablando? Yo no me voy a casar con nadie. Su madre fue la que me contó. Ella me dijo que usted tenía una novia y que se iban a casar. No, Natalia. Y No, Natalia, escúchame. Yo no me voy a casar con absolutamente nadie. Ese es otro invento de mi madre para alejarme de ti. ¿De verdad? ¿De verdad no se va a casar? No sabe la alegría que me da escuchar eso. Tranquila. Todo va a estar bien. Ricardo, ahora necesito que me ayude a recuperar lo que me robaron. Está bien. Cuéntame todo. ¿Qué fue lo que sucedió? Buenos días. ¿Tienen cita? Porque aquí no se atiende sin previo aviso. Vengo a hablar con José.
Es algo importante. ¿Natalia? La pordiosera. Mira tú, lavadita la cara te ves diferente. Casi no te reconozco. Mejoras tu trabajo. Ve y dile a José que estoy aquí. Mira, no me hagas perder mi tiempo. Y mejor regrésate por donde viniste. Si no quieres que llame a la policía. Mira, Lisbeth, te lo voy a decir por las buenas. Déjanos pasar o esto va a terminar mal. No, ni un paso más. Regrésense a la calle donde pertenecen. No estorbes, Lili. ¡Ay, está atrevida! Natalia, prima, qué sorpresa. No sabía que regresarías al país. Llegué hace unas semanas, José. Nadie lo sabía. Me hice pasar por una recicladora. A propósito, claro. Seguramente por eso no sabías que yo estaba en la ciudad. Por recicladora. La dueña de todo esto. Dime por qué tanto teatro. Porque llegaban rumores hasta el extranjero. Decían que las cuentas de esta empresa no cuadraban, que algo estaba saliendo mal. Y quise venir a comprobarlo con mis propios ojos. Natalia, yo soy tu primo. Basta con una llamada y yo te hubiera aclarado absolutamente todo. Pues precisamente por eso no te llamé. Porque sabía que estabas haciendo las cosas mal. Porque sabía que tú me ibas a dar una explicación. Antes de continuar, estás en mi lugar. Pero, por supuesto, claro que sí. Pasa, primo. Permiso. Muy bien. Siéntate, por favor. Ahora sí tú me vas a explicar. ¿Qué es lo que está pasando en la empresa? ¿En dónde está el dinero que desvías de las cuentas del extranjero? ¿Desviar? Yo no sé de qué estás hablando, prima. Yo no he tocado ningún dinero que te pertenezca a ti. ¿Te equivocas? No. José. Transferencias, cuentas ocultas, informes falsos. Todo está aquí. ¿En dónde encontraron esos documentos? Son confidenciales, pertenecen a la empresa. Ahora sí son confidenciales. ¿Por qué, José? ¿Por qué? ¿No querías que nadie se entere lo que estaba pasando aquí? ¿Ah? ¿No querías que nadie se entere que no has sido capaz de llevar adelante esta empresa? José, ¿qué te pasó? Se supone que somos familia. Yo confié en ti. Te dejé mi empresa. Te la encargué. Y no fuiste capaz de hacer nada bien. Nada. Natalia,
Te lo juro, yo no he hecho nada malo. Te lo juro por la familia. Cuidado, José. No jures por la familia. Mira, no voy a denunciarte, pero sí vas a devolver cada centavo que te robaste de mi empresa. Claro que sí, prima. Yo te agradezco mucho por no enviarme a la cárcel. Yo te voy a devolver hasta el último centavo. No me agradezcas nada, José. Las cosas pueden cambiar. Pero bueno, ahora debes de arreglar medianamente lo que hiciste. Quiero que todos los temas legales y penalizaciones las hables con mi abogado. Él, desde ahora en adelante, se va a encargar de todo. ¿Está claro? Sí. Adicional a eso, quiero que le pidas disculpas. Porque tú lo despediste a base de humillaciones, a base de reclamos, cuando él únicamente era un trabajador honesto. Tienes razón. Yo me equivoqué. Ricardo, te pido 1000 disculpas por haber sido injusto, inhumano contigo. Discúlpame. Está bien, José. Las disculpas las puedo aceptar. Pero lo demás se va a arreglar conforme a la jefa decida. Muy bien. No tenemos nada más de qué hablar. Tú eres la amante de José. Por eso te tiene escondida. Pero ahora me las vas a pagar. Es mejor que te calles. Yo no soy amante de nadie. ¿Sabes qué? Mejor así, mira. Te metiste con mi hombre. Y eso jamás lo voy a permitir. A mí no me toques. Te lo advierto. José, haz algo. No permitas que esta mujer me humille. Cállate, ¿sí? No sabes con quién te estás metiendo. Ella no es ningún amante. ¿Entonces qué es? ¿Por qué la escondes? Dime, José. Dime quién es esta mujer. Es Natalia, mi prima, y es la dueña de todo esto. ¿Prima? Yo no lo sabía. Si lo hubiese sabido, jamás te hubiese tratado de tal manera. Es que ese es tu problema, querida. Que tú únicamente tratas con respeto a las personas que crees que tienen dinero. Y la vida no es así. A las personas no se las juzga por su apariencia. He tomado una decisión. Y José ya no hace parte de esta empresa. Y como ya no va a trabajar aquí, tampoco necesitamos a su secretaria. Así que tú también estás despedida. ¿Qué? José, haz algo. Yo lo di todo por ti. Yo no me puedo quedar sin trabajo. ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué no te das cuenta de lo que acaba de hacer?
acaba de despedirme a mí también. Ahora recoge tus cosas y lárgate de esta empresa. De mi empresa. Te lo advertí, hermanita, pero no me hiciste caso. Natalia, la verdad no sé cómo agradecerte todo esto. Me devolviste mi nombre, mi lugar en esta empresa. Muchísimas gracias. Ricardo, la que debe estar agradecida soy yo. Gracias a ti encontré todas las pruebas que yo necesitaba. Si no te atropello ese día, jamás hubiera conseguido esas pruebas. ¿Quién diría que ese choque con tu triciclo terminaría destapando semejante fraude? ¿Sabes lo que yo creo? Que el destino siempre pone las cosas en su lugar. Tienes razón. Justamente por eso creo que estamos en un lugar que merecemos, ¿no? Así es. ¿Sabes lo que pienso hacer? Pienso desenmascarar todo lo que hizo José en esta empresa. Pienso hacer las cosas bien, por el camino legal, que todo sea recto. Y para eso te necesito conmigo. Quiero que tú seas mi abogado. ¿Aceptarías? ¿Aceptar? Por supuesto que sí. Es la mejor propuesta que me han hecho en mucho tiempo. Cuenta conmigo. De verdad, muchas gracias, Ricardo. Mira, yo solo te puedo prometer una cosa. Mientras yo esté aquí, todo será limpio. No habrá cuentas turbias. Te lo prometo. Eso es precisamente lo que quiero. Quiero que esta empresa sea la mejor de la ciudad y que sea muy reconocida. Sobre todo por hacer las cosas bien. Solo hay algo que me inquieta. Y es mi familia. Mi madre, mi hermana. Te trataron de la peor manera. Eso no fue justo. Yo lo sé, Ricardo. Pero yo no les guardo rencor, ¿sabes? El rencor hace muy mal a las personas. Así que yo las voy a perdonar. Natalia, eres más generosa de lo que ellas merecen. No es eso, Ricardo. No quiere decir que ya las haya perdonado del todo. Solo espero que ellas hayan aprendido algo de esto. Porque no se puede ir por la vida sino más juzgando a las personas. Tienes razón. Cada persona tiene que cosechar lo que sembró. Estoy muy de acuerdo en eso. Por los nuevos comienzos. Salud. ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me mentiste todo este tiempo? Mira, Lisbeth. No me molestes ahora. Tengo cosas más importantes que tú. ¿Qué es más importante que yo? Cuando yo lo he dado todo por ti, José. Pues eso es el pasado. Tú y yo ya no somos absolutamente nada, Lisbeth. Se terminó. No me digas eso. Yo a ti te amo, José. Lisbeth, lo nuestro no era amor. Tú y yo sabíamos que solo era interés, nada más. No, escúchame. Te lo suplico. José. Mira, yo te perdono. Pero empecemos una vida desde cero. Sí. Mi amor, yo te amo.
¿Desde cero? Preciosa, tú estabas conmigo solo por los lujos que te daba, igual que tu madre. No, José, te suplico, por favor. No me abandones, yo te amo. No me dejes sola. Yo no sé vivir sin ti, José. Lisbeth, lo nuestro se terminó. Búscate a otro que te mantenga como yo solía hacerlo. Suéltalo. Suéltame, que me tengo que ir antes que sea tarde. José, no te vas. José, no me dejes. José, por favor. No. No. Miren nada más esta empresa. Muy pronto va a ser parte de la familia. Mi hija, mi Lisbeth, esposa del dueño. La dueña y señora de todo esto. Por fin la suerte nos sonríe. José, pero qué sorpresa. Justamente vine a visitar a mi futuro yerno. Marilyn, no es el momento. Tengo prisa, hágase a un lado. Pero, qué descortés de tu parte. Vine a hablar contigo. Además, tú muy pronto vas a ser parte de la familia, ¿o no? Parte de su familia. Yo lo que menos quiero es ser parte de ustedes. Pero, José, no seas tan modesto. Tú y mi hija hacen una pareja formidable. Y su matrimonio, su boda va a ser todo un ensueño. Pues no va a haber boda, señora. ¿Su hija ya no me sirve? Igual que usted. Con permiso. ¿Qué está sucediendo, José? Quiero que me expliques qué está pasando. Que sea la última vez que me toca, señora. Y cualquier duda que tenga, pregúntele a su hija. Pero, José, no te vayas. Hija, ¿qué te pasó? ¿Pero qué haces aquí en el piso? José me dejó tirada como un trapo viejo. Se fue y me dejó sola. Levántate. ¿Cómo que te dejó? Me encontré con José afuera. La verdad es que iba muy apurado y me trató muy mal. Ni siquiera me dejó hablar. Te trató mal. Es que ya nada le importa. Se fue huyendo. ¿Huyendo? ¿Y por qué? Si él es el dueño de todo esto. No, mamá. José no es el dueño. Él solo administraba. Me mintió. Me engañó durante todo este tiempo. A ver, Lisbeth, ¿me estás diciendo que José no era dueño de la empresa? ¿Me estás diciendo que él no tiene ni siquiera fortuna propia? No, mamá. Él administraba la fortuna de otros y estaba robándole a la propia dueña. A ver, robando, huyendo. ¿Quién es la dueña de esta empresa?
Una mujer que tú y yo conocemos. Una mujer. ¿Pero quién es? Lisbeth, por favor, habla pronto. Sin rodeos, dímelo, ¿quién es? La muerta de hambre. La vagabunda que mandaste a la cárcel. Natalia. ¿Qué dices? No, eso debe tratarse de una broma. Esa mujer es una muerta de hambre. No tienen dónde caerse muerta. Así es, mamá. Resultó que Natalia es la dueña de esta empresa y la prima de José. O sea que todo se acabó. Lo perdí todo. Todo. Apúrate, José, abre. Tenemos que aprovechar cada minuto. Tenemos que llegar lo más lejos posible. Tú tranquilo. Cuando ellos se den cuenta, nosotros ya cruzamos la frontera. José, escúchame algo. ¿De verdad piensas devolverle cada centavo a tu prima? ¿Devolverle el dinero a mi primita? Ese dinero es nuestro, Fernando. Bien pensado, tienes razón. Nosotros trabajamos bastante fuerte, porque maquillar esos informes no era nada sencillo. Tú tranquilo. Nosotros nos vamos a ir con los bolsillos llenos fuera del país. Vamos a la obra entonces. Ahora mi prima va a aprender que dejar la empresa en otras manos tiene graves consecuencias. Pero bueno, vamos. Vamos. Sabía que ibas a hacer esto, José. Sabía que ibas a huir. El que traiciona una vez, lo vuelve a hacer una y otra vez. Arréstenlos. No. Espera. ¿Me seguiste? ¿Cómo supiste de ese departamento que nadie conocía? ¿Qué? ¿Crees que sigo siendo la misma niña ingenua que te creía todo? Llevo semanas vigilando cada paso que das. Oficial, esto es un malentendido. Nosotros estamos yéndonos a un viaje por negocios, eso es todo. No estamos escapando. Quedan detenidos por fraude y desvío de fondos. Tienen derecho a guardar silencio. Espera, oficial. Natalia, mira, dame otra oportunidad. Mira, yo te devuelvo todo el dinero, ¿sí? Por favor. No, José. No pienso darte una oportunidad más. Porque tú no sabes valorar nada de lo que tienes. Mira, ibas a huir con mi dinero. Eres un cínico. Natalia, te lo suplico. Mira, ten piedad de mí, por favor. Recuerda cuando éramos niños. No, José. Ya no hay marcha atrás. Además, la decisión ahora es de la ley, no es mía. Natalia, por favor. Apiádate de mí. Yo no hice nada. Yo simplemente cumplía órdenes de este imbécil. Fernando, por favor, guárdate tus cuentos para el juez. Ambos robaron, ambos firmaron. Y ustedes dos van a pagar. Lléveselos. ¿Tú piensas que una mujer va a poder con todo eso? Te equivocas. No vas a poder. Yo no estoy sola, José. Y si así lo estuviera, no es tu problema. Por todo lo que me hiciste.
¡Natalia! ¿Esto todo se va a quedar así? ¡Natalia! Natalia, disculpa la interrupción. Vengo con mi madre y con mi hermana. Quieren hablar contigo, disculparse. Adelante. Pasen, por favor. Natalia, yo le había pedido a Ricardo que nos trajera ante ti porque yo quería pedirte perdón. Perdón por la manera tan humillante en la que te traté y por haberte enviado a la cárcel injustamente. En verdad te ofrezco mis más sinceras disculpas. Yo también quiero disculparme por cómo te traté. Discúlpame, Natalia. Debo admitir que lo que me hicieron me dolió mucho. Pero en mí no está el rencor. Así que acepto sus disculpas. ¿Lo ven? Les dije que ella era buena. Solo espero que de esta experiencia hayan aprendido algo. No se debe juzgar a las personas por su apariencia. El valor está en cómo tratas a la otra persona, sin esperar que esa otra persona te dé algo a cambio. Y lo aprendí a golpes. ¿Sabes? Estoy aquí también para pedirte trabajo. Me da vergüenza, pero lo perdí todo. Mira qué casualidad. Justamente tengo una vacante de trabajo. Espero que no sea problema para ti que sea de limpieza. Sabes que cuando uno quiere trabajar, no importa si es desde cero. Está bien, Natalia. Lo que tú digas. Muchas gracias. Por mí no hay problema. Muy bien. Mañana pasas a firmar el contrato, por favor. Gracias, Natalia. En verdad, muchísimas gracias. Gracias por tu perdón y por la nueva oportunidad que nos das. Y bueno, no te quitamos más tu tiempo. Con permiso. Adelante. Hasta luego. Me enamoré de una mujer recicladora que resultó ser millonaria. Natalia, créeme que si me lo pidieran una vez más, lo haría. Y yo me enamoré de un abogado sin empleo. Y que resultó ser el hombre más honesto que he podido conocer. Natalia, muchas gracias por esta oportunidad. Te prometo honrar esa verdad todos los días de mi vida. Desde ahora, vamos a empezar una nueva vida. Sin secretos. Tú, yo y la verdad. Así será.